Bienvenidos a Cuento y Tinto, una iniciativa de la Fundación Ratón de Biblioteca. Mi nombre es Bianca, soy promotora de lectura y los voy a estar acompañando en este viernes musical, donde hablaremos acerca de algunos de los géneros musicales más famosos y sus artistas. El pasado 13 de julio se celebró el Día Mundial del Rock. Esta fecha tiene como motivo principal conmemorar la realización del megaconcierto de rock Live Aid, celebrado el 13 de julio de 1985, el cual contó con la presencia de importantes bandas e intérpretes del género procedentes de Europa y Estados Unidos, con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que en ese momento atravesaban una severa crisis hambruna. Es por esto que hoy queremos compartir con ustedes este género musical. El rock es un término amplio que agrupa una variedad de géneros de música populares originarios como el rock and roll a principios de la década de los 40 y los 50 en los Estados Unidos y que revolucionó en gran parte diferentes estilos en los 60, particularmente en el Reino Unido, proveniente de la combinación de géneros como el blues, rhythm and blues y el country. También se nutrió fuertemente del blues eléctrico y el folk e incorporó influencias del jazz, la música clásica y otras fuentes. En la década de los 50 en Estados Unidos se le conoció como la época dorada o también el rock clásico, en el que surgió el rock and roll, cuyo primer tema en la historia fue That's Alright Mama de Elvis Presley, considerado el rey del género. Del éxito del rock y del rhythm and blues en Estados Unidos, se dice que emergió en la década del 60 el solista y famoso bailarín Michael Jackson, quien luego sería el rey del pop. En los años 60 se inicia una invasión británica, cuyos primeros agentes fueron los Beatles, The Rolling Stones, The Animals, The Who, entre muchos otros, ocurriendo una verdadera explosión de variantes del rock, nutridas por el movimiento contracultural y el espíritu hippie de la época. La psicodelia, el amor libre y la revolución sexual marcaron profundamente al rock, sumando artistas de la enorme talla de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Keith Richards, George Harrison, Eric Clapton, Bob Dylan, Leonard Cohen, Lou Reed y bandas como Velvet Underground, Pink Floyd, entre muchas otras. En la década del 70, bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple o Queen tomaron elementos de otros géneros musicales, como la ópera y el soul, para dar nacimiento a numerosos estilos del rock, melódicos y artísticos, o veloces y ruidosos. Destacan el punk rock, nacido en Reino Unido a finales de la década y claramente orientado hacia un contenido político. En esta década destacan bandas como Genesis, Ramones, Yes, Alice Cooper, Van Halen y artistas como David Bowie. Los 80s marcaron el retorno del rock a vertientes más comerciales, eventualmente dando nacimiento al pop, con bandas como Duran Duran, Tears for Fears, INXS, Billy Idol, Michael Jackson y Madonna. Por otro lado, el rock alternativo se hace presente con The Cure, U2, REM, Pixies y otros más, junto con el remanente del punk. Los 90 trajeron una nueva invasión británica, así como la aparición de vertientes más desencantadas y tristes como el grunge y el Britpop, o más mecanizantes como el rock industrial, que tomaban sonidos de fábricas y factorías y que luego daría pie a la música electrónica. Bandas legendarias como Guns N' Roses, Metallica, Nirvana, Radiohead, Oasis, Blur y Placebo comenzaron a ser parte del panorama. La música rock sirvió de vehículo para movimientos culturales y sociales, ha sido asociada con el activismo político, así como con los cambios en las actitudes sociales sobre el racismo, el sexo y el uso de las drogas, y es usualmente vista como una expresión de la rebelión juvenil contra el consumismo y el conformismo. El rock tomó la tradición folclórica de la música protesta, haciendo declaraciones políticas sobre temas como la guerra, la religión, la pobreza, los derechos humanos,
la justicia y el medio ambiente. En líneas generales, las temáticas de sus canciones apuntan a lo social, lo político y también el amor y la emoción, haciendo énfasis sobre todo en aspectos como la composición, el performance en vivo y la originalidad. El rock cuenta con numerosísimos subgéneros, sin embargo, hay una lista de los principales que incluyen surf rock, nacido en Estados Unidos como una toma a la vida playera; folk rock, música de fusión del blues, rock y la música folk; rock psicodélico, variante experimental y próxima a la experiencia de las drogas alucinógenas como el LSD; blues rock, con la guitarra eléctrica en solitario, ocupando el lugar principal, combinan el blues y el rock; heavy metal, apostando por la velocidad y la intensidad de sonidos, es la variante estridente del rock; rock progresivo, acercándose al jazz y a la música clásica, valoró el aspecto sinfónico y complejo del rock, incluso aspirando a contenido filosófico esotérico; glam rock, su nombre viene de glamour, glamuroso, y fue un retorno a la cierta sencillez frente al rock más complejo durante los 70 y los 80. Punk rock. Este género asumió la inconformidad y la rabia de los sectores bajos de Reino Unido bajo un mensaje contracultural y violento. Rock industrial, empleando sonidos de máquinas y metales sacados de fábricas, es un rock del capitalismo, las máquinas, el ruido, la regularidad. Álvaro González Villamarín, en el artículo Cuando el rock es literatura, nos dice: en la actualidad, ante un mundo globalizado en su violencia, corrupción, odio y desesperanza, las letras del rock se convierten en importantes testimonios de la época, no solo en la denuncia, sino en su capacidad de generar reflexión e inspirar esperanza, sentimientos y sensibilidad. En este caso, el continente que habla en español tiene una gran ventaja: es una sociedad que ha sabido sobrevivir en la oscuridad y quizás por ello, hoy, ante la inminente construcción de nuevos muros en el mundo, la música de Iberoamérica no se rendirá a crear textos que reivindiquen lo humano, la dignidad y los sueños. Él hace referencia al rock en español. La literatura y la música tienen una relación de vieja data, y quien creyera, el rock no se exime de ella. Queremos compartir con ustedes una lista de algunas de las canciones de bandas famosas de rock que han sido inspiradas en libros. La canción de la banda Iron Man, Brave New World, está inspirada en el libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz, del escritor H.P. Lovecraft. En su libro La llamada de Cthulhu, la banda Metallica se inspiró para escribir las canciones The Thing That Should Not Be y All Nightmare Long. Led Zeppelin se inspiró en el libro El Señor de los Anillos de Tolkien para las canciones Battle of Evermore, Tangerine, Mystic Mountain Hop, Over the Hills and Far Away. The Ramones se inspiró en el libro El Cementerio de Animales del escritor Stephen King para su canción Pet Sematary. Por su lado, David Bowie escribió una canción llamada 1984 basado en el libro del mismo nombre de George Orwell. Senseless Apprentice de Nirvana, una canción inspirada en la obra El perfume de Patrick Süskind. Esperamos que hayan disfrutado de este cuento y tinto. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana con más Viernes Musical. Hasta pronto. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.